Buenas jóvenes, sean todos muy bienvenidos a los temas que vamos a impartir sobre bioseguridad, recordándole que el día de mañana les voy a adjuntar el formulario para que ustedes puedan realizar su respectivo examen. También diciéndoles que la nota mínima es de 8 para que puedan realizar sus prácticas clínicas a los diferentes hospitales. Iniciamos con el primer tema, que es el lavado de manos. Entonces, la definición consiste en frotar las manos en, en enjabonadas en forma energética y breve en todas sus superficies y enjuagarlas después con suficiente agua. Quiere decir que para practicar una técnica eficiente tengo que tener agua y suficiente jabón y frotar, como dice acá en la presentación, de una forma energética. Ustedes conocen los pasos, que cada paso lleva 10 veces para frotarnos en cada parte de nuestras manos, que posteriormente les voy a retroalimentar la técnica. Pero ¿con qué objetivo se lavan las manos? Primero, para poder fomentar los hábitos higiénicos. El lavado de manos se practica no solamente en nuestro trabajo, en nuestra área laboral, sino que también se puede practicar en nuestra vida cotidiana. Reducir también el riesgo de transmisión de microorganismos a los usuarios, las famosas enfermedades cruzadas, ¿verdad? Siempre hay 5 momentos en donde nosotros, como personal de enfermería, nos tenemos que practicar el lavado de manos. Tercer objetivo, para disminuir el número de microorganismos en las manos. Recuerden que de momento ustedes ven su palma de la mano, la pueden ver aparentemente limpia. Pero si utilizamos un microscopio o utilizamos una lupa, vamos a ver todos aquellos microorganismos que, que andan en las manos, ¿verdad? Entonces, es muy importante practicarnos el lavado de manos con la técnica respectiva. Hay precauciones al momento que ustedes se practican el lavado de manos. Uno, el grifo. Al usar el grifo, lo tenemos que lavar. Evitar que esa agua se derrame en el piso. Nos vamos a secar las manos, pero con la ayuda de una toalla personal. No nos vamos a secar las manos en el cabello o en la ropa, ¿verdad? Sino que hay una toalla personal. Durante el procedimiento, las manos siempre se tienen que mantener bajas de los antebrazos. Y previamente que ustedes se van a practicar el lavado de manos, retirarse el reloj, el anillo, pulsera, cualquier alhaja que ustedes anden en sus manos, se lo deben de retirar. Evitar mojar ese uniforme. Yo les hacía el chiste, ¿verdad? Los que tenemos que tener cuidado, no mojar nuestro uniforme, más que vamos a una área en donde tenemos que tratar la manera de mantener el equipo completamente estéril, ¿verdad? Entonces, vamos a evitar mojar ese uniforme. Y acuérdese que también tenemos que mantener nuestras uñas cortas, sin esmalte, no uñas postizas, porque además de lavado de manos y que nos vamos a calzar nuestros guantes estériles, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perforar esos guantes. Evitar la acumulación de microorganismos. Todo eso, si nosotros lo cumplimos, vamos a evitar esa acumulación de aquellos microorganismos. Indicación para el lavado de manos. Lavarse las manos antes e inmediatamente después de ingresar al área laboral, cuando usted atiende al paciente, cuando usted usa los guantes, cuando realiza actividades de aseo y limpieza, cuando manipula objetos, recipientes, materiales o insumos contaminados, potencialmente contaminados, ¿verdad? Prácticamente en todo momento nosotros tenemos que practicarnos el lavado de manos antes, durante y después de tener el contacto con ese paciente, con esos pacientes.
Acá menciona también haber tocado las mucosas, sangre o fluidos, entrar en contacto con el punto de cuidado del paciente y después de cada 5 aplicaciones de alcohol gel, usted se debe de practicar el lavado de manos. Después de utilizar el y después de utilizar el servicio sanitario. Acá están los 5 momentos para el lavado de manos en donde lo tenemos que hacer antes de ir a darle esos cuidados a ese paciente. Antes de realizar una tarea séptica, voy a realizar una venopunción, voy a practicar una curación. Tercero, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, voy a descartar la orina en la bolsa recolectora. Voy a descartar ese jugo gástrico que está en esa bolsa recolectora de la sonda nasogástrica. 4. Después del contacto del paciente, después que yo lo atendí, hice todas aquellas actividades asépticas, retiré todos aquellos fluidos, entonces yo me debo de lavar las manos. Número 5, después del contacto con el entorno del paciente. Cuando decimos entorno, estamos refiriendo desde la cama, las sábanas, eh, la pijama del paciente, el atril, la mesita de noche, todo lo que está alrededor del paciente, podemos mencionar que es el entorno del paciente. Aquí vamos con la técnica. Paso número 1, vamos a mojar nuestras manos con suficiente agua. Luego vamos a depositar una cantidad de jabón suficiente. Tampoco no vamos a aplicar una gotita, lo que sea suficiente para que al momento que usted esté realizando esa técnica energéticamente podamos observar esa espuma que sale, ¿verdad? Frotar las palmas entre sí, son 10 veces. Luego la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las manos frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Aquí no estamos hablando sobre los espacios interdigitales. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Frótese con movimiento de rotación en el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Vamos a frotar también las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. Enjuagar y luego vamos a hacer un movimiento para poder limpiar o lavar también las uñas. Posteriormente vamos a retirar el jabón que nos ha quedado. Vamos a secarnos con la ayuda de la toalla o un papel toalla. Y con ese papel toalla o con la toalla vamos a agarrarlo de forma que vamos a cubrir el grifo para poderlo secar. Si hacemos esos pasos, nosotros podemos decir que nuestras manos están seguras para realizar cualquier actividad dentro de nuestra área laboral. Acá tenemos los 11 pasos que vamos a practicar para poder efectuar ese lavado de manos. Además, el tiempo de duración del lavado de manos dura 40 a 60 segundos. Y cuando hablamos sobre la higienización, que es aplicarnos alcohol gel, esto dura de 20 a 30 segundos. Eso es sobre el lavado de manos. Luego, el siguiente tema que vamos a abordar es sobre los principios de bioseguridad. Todos conocemos a Florence Nightingale, en donde su teoría nos habla mucho sobre su entorno. Un recuento histórico así brevemente, la teoría se basa en el entorno, en donde si hay un buen entorno, entonces el paciente va a tener una buena recuperación. Dentro de ese entorno tenemos, si hay buena iluminación, el paciente se va a sentir más seguro.
Además, debemos de proporcionarle una buena dieta para que se pueda ir cada día restableciendo su salud. Esa área en donde va a estar el pacientito, desde la cama, el cuarto o todo el servicio, debemos de mantener una buena limpieza para evitar todas aquellas infecciones. Para que tenga un buen descanso ese paciente, debe de estar libre de ruido, una buena ventilación, y la buena ventilación va a disminuir el calor. En esto se basó la teoría de Florence Nightingale. ¿Pero qué es bioseguridad? Cuando hablamos de bioseguridad estamos refiriendo a la seguridad de la vida, y es aquellas normas que están diseñadas para poder protegernos. ¿Proteger a quién? Al individuo, a la comunidad y al medio ambiente. Y también nos protegemos a nosotros como personal de salud. ¿Cuál es esa función? Están destinadas a reducir aquel riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección de servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Cuando hablamos de riesgo, estamos diciendo que es una probabilidad de que pueda ocurrir un suceso. Un ejemplo, un accidente, ¿verdad? Que los accidentes no nos dicen, mira, mire, no se cruce la calle porque eh, el señor que viene allá en la motocicleta se lo va a llevar, ¿no? ¿Verdad? Sino que son sucesos que nosotros no podemos decir, esto me va a pasar, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgo. Cuando hablamos de procedimiento de alto riesgo, es el procedimiento de la atención directa al usuario y manipulación de materiales, insumos y otros potencialmente contaminados con fluidos corporales, en el que existe un mayor riesgo de adquirir infecciones en usuarios y en trabajadores. Tenemos principios de bioseguridad, universalidad, uso de barreras y seguridad ambiental. Cuando decimos universidad, asumimos que todo aquel paciente que está potencialmente infectado. Quiere decir que sea independientemente el paciente que estemos tratando, nosotros tenemos que considerarlo potencialmente infectado. Y por ende, tengo que usar todas aquellas barreras o aquellas medidas de bioseguridad para poder protegerme. Dice que la universalidad, de este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, el sexo, la religión, se debe de considerar las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos. Aquí está la clave, la que ustedes estoy señalizando, que tengo que considerar independientemente cómo sea ese paciente, que yo lo vea que no pueda presentar ninguna patología, pero yo tengo que considerarlo como potencialmente o transmisor de microorganismos. Cuando hablamos sobre los fluidos de precaución universal, dentro de esos tenemos la leche materna, los líquidos sinovial, los líquidos amnióticos y las sangres, que esos son fluidos que debemos siempre aportar nuestro equipo de bioseguridad. Líquido pericárdico, peritoneal, el pleural, las secreciones vaginales, el semen. Tipos de exposición. Cuando hablamos de tipo de exposición, estamos hablando de la exposición masiva. ¿Y cuál es esta? Inyección de más de 1 ml de sangre fluidos corporales, transfusiones de sangre, exposición parenteral o material de laboratorio contaminado de un alto título de virus. Y acuérdense que también cuando estamos utilizando jeringa, al momento de administrar medicamentos por vía parenteral,
Cuando el medicamento ya es administrado, siempre vamos a utilizar la técnica de una mano para poder minimizar esos accidentes laborales. Está la definitiva, que dice que es una inyección de fluidos corporales, laceración o heridas similares producidas por instrumentos contaminados con sangre, visibles o fluidos corporales que cause sangrado. Más en la área que vamos a estar, tener cuidado con el bisturí que se va a utilizar o todo material que sea cortopunzante, ¿verdad? Tenemos que tener las medidas para poder utilizarlo. Laceración o heridas similares recientes inoculadas con sangre o fluidos corporales. La posible exposición, lesiones subcutáneas, heridas producidas por instrumentos contaminados, heridas previas o lesiones de piel, inoculación de las membranas mucosas o con sangre o fluidos corporales. ¿Cuáles son las dudosas? Lesiones subcutáneas con aguja o dispositivos contaminados con material no infeccioso o fluidos que no contengan sangre. Herida producida por instrumental contaminado con fluidos corporales no infecciosos. Herida previa o lesión de piel contaminada. Inoculación de las membranas mucosas con fluidos corporales no infecciosos. Hay que lavársela bien las manos con agua y jabón y cualquiera otra parte del cuerpo que haya sido contaminado con sangre o líquidos orgánicos. En este caso se está refiriendo, si usted tiene un accidente laboral y ese paciente es VIH, lo que vamos a hacer es ordeñarnos, sacar el resto de sangre y agregarnos agua y jabón. Posteriormente se debe de reportar a las instancias necesarias para poder seguir con los demás trámites que se realizan. Tenemos que usar guantes de buena calidad, verificar que no estén perforados antes de manipular todo aquellos líquidos corporales. Las agujas y los instrumentos punzantes y cortantes, para evitar posibles pinchazos, hay que abstenerse de manipular las agujas a mano, así como de recuperar o inutilizar las agujas de las jeringas desechables. Acuérdense que hay jeringas que podemos desadaptar la aguja, ¿verdad? Si hay una jeringa que no se puede desadaptar, así lo vamos a descartar. Oye, no vayan a estar intentando con la boca para poderla desadaptar hoy, por favor. El aislamiento. Si se adopta la precaución indicada, no será necesario aislar a los pacientes infectados por VIH, a menos que padezcan otras infecciones que justifiquen esa medida. Hay que aislar la infección y no al enfermo. Acuérdense que si aislamos a ese enfermo y más no le explicamos, los excluimos, hacernos cuidados de enfermería, este paciente va a pensar mal y hasta puede caer en una depresión, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado. Restringir la práctica de inyecciones y de otros procedimientos de perforación de la piel a los casos con indicaciones claras apropiadamente definitivas. La reducción de inyecciones innecesarias constituye una medida importante para proteger tanto al personal sanitario como al paciente. Acuérdense que tenemos que proteger al paciente, pero también nos tenemos que proteger a nosotros como personal de enfermería. Para evitar la transmisión del VIH de persona a persona, es preciso usar una sola vez este instrumental desechable. Los instrumentos reutilizables deben lavarse siempre y esterilizarse apropiadamente según las normas vigentes, aunque hay unos materiales cortopunzantes que ya se descartan. Dentro de esos tenemos la hoja del bisturí, que esos son descartables, se usa por cada paciente. Los guantes siempre se deben de manipular. Cuando se manipule y se trabaje con sangre, fluidos orgánicos, extracción, los guantes de trabajo deben cubrirse con un material no penetrante que sea fácil de limpiar a fondo.
Hay que lavarse escrupulosamente las manos después de toda actividad de laboratorio, como lo mencionábamos en el tema anterior. Tenemos el uso de barrera. Dentro del uso de barrera, eh, vamos a evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos corporales potencialmente contaminados y se clasifican en dos grupos grandes. Dentro de eso tenemos la inmunización activa, que son las vacunas que nos ayudan a cubrir enfermedades, y también tenemos el uso de las barreras, que dentro de el uso de las barreras también tenemos los medios de eliminación de material contaminado, de que comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo de contaminación. Tenemos una precaución estándar que ya lo vimos, el lavado de manos. Universal, lavado de manos, la técnica de barrera que vamos a utilizar los guantes, la mascarilla, el gorro, gabachón, y hasta lente. Descontaminación, realizar una buena descontaminación del material, desinfección y una esterilización. Tratamiento de material cortopunzante, tenemos que descartarlo en su depósito respectivo y realizar un buen tratamiento a todos los desechos. Eso es sobre los principios de bioseguridad. El próximo tema que vamos a desarrollar es sobre el manejo de desechos sólidos. Tenemos el manejo de desechos sólidos, en donde es muy importante identificar y clasificar aquellos desechos que vamos a descartar. El manejo adecuado del material de desechos es importante en la prevención, disminución y control de las infecciones. La caracterización, recolección, manejo intra y extrahospitalario de los residuos presenta una responsabilidad de el personal que lo manipula, ¿verdad? Y debe de estar claramente normalizado. Tenemos que identificar que aquellos desechos se vayan a depositar, valga la redundancia, en el depósito correspondiente. En el rojo, en la bolsa roja, en la negra, en cortopunzante, en la caja o en la caja de vidrios, etcétera, ¿verdad? Los desechos sólidos deben de contarse con depósitos rígidos que deben permanecer tapados, limpios, con bolsas plásticas y se debe de clasificar con un color. Ustedes saben que todos los hospitales, ya tenemos la clasificación de la bolsa. Negro, que vamos a descartar la bolsa, los desechos comunes, como los sobres de los guantes, papel, sobres de las diferentes suturas que se vayan a utilizar, etcétera. El rojo, que ya sabemos que el material que va a contener sangre. Dentro de los residuos infecciosos, tenemos aquel material empleado en los laboratorios de microbiología para cultivos de agentes, sangre y productos derivados de la sangre. Residuos de vacunas, descartables de vacunas, tejidos y órganos de origen humano, los tejidos y órganos que extirpan dentro de sala de operaciones, elementos aquellos cortopunzantes y todo material contaminado con sangre o secreciones. No infecciosos, ¿cuáles son? Los comunes, los químicos y los radioactivos. Dentro de los comunes tenemos la administración, la limpieza general, artículos, envoltorios no contaminados con sangre o fluidos corporales. Los químicos comprenden aquellos productos químicos y drogas antineoplásticas. Y los radioactivos, que se debe de cumplir las regulaciones federales para su derecho.
Obviamente, los desechos bioinfecciosos, los químicos, los radioactivos, no pueden ser tratados de la misma forma en que se manipulan los desechos comunes. Para cada uno tiene normas particulares de manipulación que empieza por una adecuada segregación o separación en el lugar en que se origina el desecho. Nosotros tenemos que identificar cada desecho bioinfeccioso que descartamos y así lo vamos a depositar para que al final no haya ninguna dificultad en realizar aquella manipulación. El primer criterio de segregación es sumamente simple. Negro para los desechos comunes, rojo para los desechos peligrosos, que ya los conocemos nosotros en el hospital. Los contenedores o la bolsa de colores simplificará en mucho la tarea de segregación que corresponde al personal médico y de enfermería, cuyo trabajo requiere de precisión y rapidez. Con el empleo de los contenedores de colores bastará una rápida mirada para decidir fácilmente a dónde depositar el tipo de residuos los, de que se desecha. Acuérdense que ya hablamos anteriormente que está identificado por bolsa, entonces inmediatamente usted tiene a su mano algo para descartar, automáticamente usted se proyecta en el depósito correspondiente. Hay que verificar eso. Aquí tenemos un ejemplo para poder descartar los bios infecciosos. El depósito es rojo, tiene su señalización también y el material debe de ser rígido, que no debe ser fácil para poder perforarse por todo el material que vamos a colocar en, en ese depósito. Hay colores también que no se puede distinguir, pero el más usado nosotros acá en El Salvador tenemos el negro, el rojo, ¿verdad? ¿Qué son aquellos desechos cortopunzantes? Cuando digo cortopunzante me estoy refiriendo a las agujas, a las hojas de bisturí, a las navajas, a los cristales de materiales, a, al- a los materiales rígidos y otros. Prácticamente es aquel material que tiene punta, que va a ocasionar o que tiene filo, ¿verdad? Y que va a finalizar, va a cortar la piel de ese paciente. Acá dice, según estudio realizado por la OMS, reveló que el 67.3% del personal que maneja residuos dentro de los hospitales reportó lesiones por objetos cortopunzantes. Quiere decir que cuando estemos manipulando aquellos objetos cortopunzantes, tenemos que realizarlo de la mejor manera. Manejo de desechos cortopunzantes o vidrios de una caja o un bidón resistente para recolectar esos desechos. En los microbiológicos infectantes tenemos también los patológicos, que son los contenedores resistentes impermeables, la sangre, que son red de alcantarillado, desechos generales, que van las bolsas resistentes. Manejo de ropa hospitalaria y otros insumos. Cuando manipulemos esa ropa, acuérdense que se puede contener fluidos corporales, sangre, leche materna, semen, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos que manipularlo siempre con la ayuda de guantes. Almacenamiento de la ropa limpia. Debe ser colocada en un ambiente limpio y cerrado, de preferencia en anaqueles de acero. Ropa limpia, tener una buena ubicación para poder mantenerla de una forma adecuada, ¿verdad? Evitar que se pueda ensuciar o, o pueda perder esa limpieza. Entonces tenemos que utilizarla o manipularla, guardarla de una forma adecuada.
Los insumos, todo aquel insumo, material y equipo que se utilizará en las áreas críticas o de alto riesgo, deben hacerle desinfección previa a su ingreso en la área. Si no fuera material estéril o al finalizar será desechado o procesado. Siempre sabemos que cuando este paciente se va de alta debemos de realizar esa desinfección adecuada a esas camas, el colchón, a las camas. Las cortinas de tela y los biombos no deben de existir en las áreas críticas o de riesgo. Divisiones o lámparas deben ser lavadas y desinfectadas según los lineamientos que tiene cada hospital. Y ese es el tema de manejo de desechos sólidos. Acuérdense que tenemos que seleccionar bien el equipo que vamos a descartar para poder realizar un buen descarte de ese material. Tenemos otro tema muy importante que es la vacunación. Cuando hablamos sobre la vacunación es aquel proceso que nos va a garantizar la aplicación de vacunas e insumos de calidad reconocida con procedimientos confiables e inicuos para el usuario, para el personal de salud y el medio ambiente, con el fin que no ocasione daño. Dentro de las vacunas muertas o inactivas, eh, dice que generalmente de alta concentración en diferentes periodos de tiempo para inducir la inmunidad. Necesita aplicar varias dosis. Inducen poco, ninguna protección de las cavidades y no se replica en el huésped. Dentro de esos ejemplos tenemos la DPT, la TT, la DT, la hepatitis tipo B, el meningococo, tenemos los neumococos, la IPV, la hepatitis B. Esas vacunas entran en vacunas muertas o inactivas. Cuando el usuario es vacunado, nos deben de entregar o les tenemos que entregar a los pacientes una tarjetita en donde contiene el nombre de la vacuna, la fecha que se administró, el número de dosis, la dosis refuerzo pendiente de administrar. El personal de salud debe de recordar portar el carnet de vacunación. Hablemos sobre la ADT. Esta se aplica en mujeres, adultos, adolescentes y las dosis que se van a aplicar es al mes, perdón, al primer contacto. Si llego este día, un ejemplo, si yo llego a la unidad de salud este día, entonces me la aplican ahí, que es al contacto, luego me van a citar al mes, luego al año, y luego al año, las- la, la, la quinta dosis y luego aplicar una dosis cada 10 años. Cuando ya cumplimos con las 5 dosis, nos quedamos la otra dosis cada 10 años por el resto de su vida. La dosis que se debe de administrar es 0.5 ml en el intramuscular, en el músculo deltoides. ¿Cuáles son los grupos de riesgos? Vacunas a aplicar. Tenemos el tétano, la difteria, la hepatitis B, personas con nefropatías y con influenza. La influenza en la edad de 60 años a más y también cubre el personal de salud. La dosis en los adultos es de 0.5 ml intramuscular en el tercio medio de la cara externa de la región deltoides, de preferencia en el brazo izquierdo. La hepatitis B son 3 dosis que se debe de aplicar. Contacto al mes y a los 6 meses, 0.5 ml intramuscular también. Y se debe de cumplir a los grupos de riesgo: personal de salud, personas drogadictas, presidiarios, etc. Cuando hablamos sobre la hepatitis B, eso nos va a ayudar a proteger contra enfermedades graves que causen el problema o inflamación en el hígado.
Vacuna y enfermedad contra la que protege la vacuna de T. ¿Qué protege? Difteria, la sigla de T, difteria y el tétano. Esas son, y también recordar, también la vacuna que es muy importante hoy en día, la vacuna de COVID-19, que ahí depende, el, va a depender el nombre de la vacuna para que así también le puedan dar la cita para su segunda dosis. Recuerda que son 2 dosis y que como personal de salud la tenemos que tener ya administrada, ¿verdad? Que es muy indispensable que cada uno de nosotros la podamos ir a los centros o a los establecimientos de salud para que la puedan administrar. Bueno, jóvenes, estos han sido los temas que voy a evaluar durante el examen que hagamos de medidas de bioseguridad. Les adjuntaré el formulario, como les mencioné, a las 7 de la mañana para que todos lo puedan realizar. Fue un gusto, jóvenes, y espero que puedan escuchar esta grabación. Y cualquier consulta, ustedes me lo pueden hacer en Classroom. Pasen un feliz día.